Tenemos varios procesos en paralelo. Por un lado, el caso convenios, el robo de los computadores en el ministerio ha generado muchas repercusiones. También tenemos novedades en Renovación Nacional, porque ya inscribieron finalmente las tres listas que van a disputar la mesa para las próximas elecciones el 19 de agosto. Vamos a estar conversando de estas dos cosas, entre otras, con el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado también de Renovación Nacional, Frank Sauerman. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy bien, hola, buenos días. Pero, ¿cómo ha visto usted la evolución del caso de ayer? Ha habido mucho conflicto respecto a, bueno, que ha desencadenado que parte de la oposición, específicamente la UDI, ha pedido con mucha fuerza la salida del ministro Jackson. ¿Usted considera que es relevante que tiene lugar la solicitud de la UDI? Mira, yo creo que políticamente la permanencia de Giorgio Jackson no tiene mucho sustento. Yo creo que si de verdad es una persona que es leal al gobierno y que no quiere generar más daño, debiera dar un paso al costado rápidamente para que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Hoy día yo quiero también, a ver, no dejar pasar lo que ha dicho el presidente hace un rato, porque de verdad genera mucha molestia que él a nivel internacional diga que estamos tratando de desestabilizar al gobierno. Eso es una ofensa para cualquier oposición. Yo le quiero decir que el nivel bajo de adhesión del gobierno, Bárbara, se debe fundamentalmente a la grave crisis económica que estamos viviendo, a los niveles de delincuencia desatados, a los hechos de corrupción enquistados en el corazón del gobierno y a una serie de un largo etcétera. Por lo tanto, no es la oposición la que está generando conflictos. El caso de ayer del Ministerio de Desarrollo Social, no vamos a decir que lo generó la oposición, se genera por una ineptitud del propio gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno en 2 horas haga 4 declaraciones distintas, dependiendo, ¿cierto?, de quién las emita, evaluando políticamente o jurídicamente la situación? Entonces, los errores son demasiados, aquí hay un infantilismo del gobierno bien evidente para tomar decisiones, y Boric, si no toma una decisión rápida de sacar al ministro Jackson, esto va a estar permanentemente en cuestión. Mire, si nosotros fuéramos malintencionados, Bárbara, se lo digo con mucha franqueza, nosotros nos quedaríamos callados y dejáramos que Giorgio Jackson siguiera generando este conflicto eterno. Pero la verdad es que a nosotros nos preocupa el devenir del gobierno y las políticas públicas, y obviamente entorpece la conversación. Yo en eso le encuentro razón a la UDI. ¿Por qué el presidente dice, o por qué usted cree que dice que están buscando desestabilizar el gobierno? Mira, yo creo que el presidente no puede creer que un gobierno tan bien intencionado como el de ellos tenga tal nivel de adhesión. Sí, hoy día, cuando uno revisa las encuestas, ¿quiénes son los que adhieren a Boric? El mismo grupo, el mismo 25% que los llevó, ¿cierto?, mayoritariamente al gobierno, y se mantiene un apoyo bastante duro, pero el otro 75 o 70% de los chilenos ve con objetividad lo que está pasando. Yo llamo al gobierno a ser mucho más autocrítico, no tratar de buscar un responsable en otro lugar en donde no existe. Hoy día, quienes tienen el gobierno, quienes tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y quienes hoy día son los que lideran, son el gobierno. Por lo tanto, no le traspasen una responsabilidad a quienes estamos haciendo oposición representando a la gran mayoría de los chilenos. Entonces, hoy día nosotros sentimos que el gobierno tiene una tarea muy cuesta arriba con estos conflictos políticos que se desatan cada cierto tiempo, y la figura de George Jackson está en la mitad de todos los conflictos, porque es el ideólogo del Frente Amplio y líder de Revolución Democrática, en donde hoy día están alojados los hechos de corrupción. Evidentemente genera un problema político. Bueno, ayer entre los pasos en falso, no críticas que hacen desde la oposición, el gobierno, en las primeras declaraciones, específicamente el ministro Jackson y luego la ministra Vallejo, hablan de una posible operación política en contra del ministro, la ministra habla de una persecución política feroz contra el ministro Giorgio Jackson, pero luego acusan aprovechamiento político. ¿Cómo lo ve usted? Hace algunos instantes nos decía el diputado Coloma que al contrario, que era el gobierno quien buscó sacar un provecho político desde muy temprano, las primeras declaraciones. Mira, este gobierno es víctima permanentemente. Están todo el día tratando de victimizarse. Hace unos días, cuando acusamos al ministro de Educación, dijeron que lo acusábamos porque era homosexual y no por la inoperancia de su cargo. Fíjate que, a propósito de esto mismo, los propios diputados del gobierno decían que este ministro de Educación había hecho una mala tarea, pero eso no era inconstitucional, era ineptitud nomás. Pero la crítica que se le hace al gobierno es porque no son capaces de llevar adelante una agenda que a los chilenos les haga sentido. Como te digo, hoy día yo lamento que el gobierno esté enfrascado en discusiones que son distintas a los intereses de las personas. El ministro de Hacienda, absolutamente desconectado de la realidad, aplaude que este año vayamos a crecer al 0%. Entonces,
cuando uno lo escucha y lo relaciona con la realidad que están viviendo los chilenos, uno dice, claro, vamos por un mal rumbo. Y nosotros en Renovación Nacional hemos tratado de colaborar, pero es muy difícil hablar con un gobierno que se cree superior intelectualmente, moralmente, éticamente, y todavía no abandonan el octubrismo. Mientras eso no pase, obviamente vamos a tener una mala relación, una permanente desencuentro, porque además yo siento que en esta oportunidad la oposición está considerando el sentir de la gran mayoría de los chilenos, que se refleja semana a semana en las encuestas que demuestran el nivel de desprestigio que tiene el gobierno, porque ha sido ineficiente e inepto en tomar medidas que a los chilenos les resuelvan los problemas. La UDI dice, de hecho lo afirmó hace algunos instantes en un punto de prensa, que es prácticamente imposible retomar algún diálogo mientras esté el ministro Jackson. ¿Ustedes en Renovación Nacional piensan algo parecido? ¿Se unirían a eso? Mira, la verdad que nosotros no condicionamos el diálogo nunca. Creemos que el gobierno debiera sacarlo rápidamente porque evita un conflicto político mayor. Y nosotros entendemos la cercanía que tiene el presidente Boric personal, es su amigo, su líder, fueron parte de este equipo, cierto que llegó a la moneda en conjunto, pero esa amistad lo omnibula y no lo deja ver el gran perjuicio que le está dando a su propio gobierno. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es tratar de conversar de lo que realmente le importa a la gente, pero si el gobierno, por ejemplo, sigue insistiendo en una reforma tributaria solamente recaudatoria, no vamos a llegar a acuerdo, que ya lo sepan. Si el gobierno sigue insistiendo en una reforma previsional que expropia los fondos de los trabajadores estableciendo un sistema de reparto fracasado en todo el mundo, no vamos a llegar a acuerdo. Entonces, enfrasquémonos en lo que la gente sí está interesada. Si el gobierno insiste en seguir conmemorando los 50 años del golpe militar para fraccionarnos nuevamente, obviamente que no estamos de acuerdo. Entonces, el gobierno nos llama hace unos días a firmar un acuerdo de estos 50 años a propósito de esto, y nosotros no estamos disponibles para firmar nada que se escriba con un sesgo político evidente. Aquí, como dije yo el otro día, se quiere escribir con la mano izquierda la historia y nosotros no estamos disponibles para prestarnos a eso. Sí estamos dispuestos a hablar del futuro, de lo que hoy día nos tenemos como punto de encuentro y los desafíos del país. Bueno, eso que usted menciona, el presidente en una entrevista en España dijo que los iba a invitar a todos los partidos a que formaran parte de esta declaración, pero ¿formalmente ha habido algo o solo una declaración del presidente en un medio internacional? No, no ha habido ninguna invitación formal a ninguna reunión, ni ninguna carta, ni nada que podamos conversar. Lo que sí ha habido en todas las regiones han sido algunas invitaciones, algunos encuentros para conmemorar los 50 años en distintas organizaciones, en distintas seremías. Que gastan tiempo y plata, digamos, en temas que a la gente no le importan. Nosotros, por lo menos yo no he asistido a ninguna y no conozco ningún diputado de oposición que haya asistido a estas invitaciones que se han hecho en regiones. Ahora, mirando el caso de lo que ocurrió ayer, el robo de los computadores, claro, estamos todos hablando del ministro Jackson, si es que sale o no, pero en realidad hay otros puntos que son bien importantes. ¿Cuánto puede dañar esto la investigación? Ayer el abogado de la UDI que está en ese equipo dice, bueno, nunca vamos a saber si se borró efectivamente cosas, si es que todo lo que está respaldado es realmente lo que estaba en el 100% o se respaldó parte solamente. ¿Qué pasa con la Sí. caja fuerte, con los documentos que estaban ahí? Y por otro lado, lo planteaba Max Bolodro hace un rato, que menos se ha hablado todavía, es la vulnerabilidad de un servicio público en el que basta con un llamado para que se le entregue toda la información. Podría ocurrir lo mismo en la moneda, por ejemplo. Son dos Sí. ámbitos que escapan del ministro Jackson, pero que son muy importantes de abordar. Sí, mira, deja mucho que desear, obviamente, las respuestas que ha dado el gobierno tratando de echarle la culpa casi a la empresa de seguridad, cuando causa mucha extrañeza porque ese edificio es un edificio nuevo que se inauguró el año 2012 cuando Joaquín Lavín fue el primer ministro, y por lo tanto cuenta con cámaras de seguridad y una serie de otros elementos que entregan seguridad suficiente. Entonces nosotros esperamos que se entregue toda la información, que se entregue todo el acceso posible para que las investigaciones le den tranquilidad a los chilenos, pero sin duda resulta muy sospechoso que en un ministerio en donde se está haciendo una investigación respecto del caso de fundaciones y los convenios y otras cosas más, exista cierto este robo. Claramente no es casual. Nosotros creemos que algo puede haber y yo creo que tenemos que ser suficientemente inteligentes para darnos cuenta que alguna relación existe entre la investigación que se está haciendo con este robo que no tiene ninguna razón de ser. O sea, que una persona llame de la cárcel al guardia para que le entregue
estos computadores, una caja fuerte que tiene información, ¿cierto? Que hablaba también de justamente de los acuerdos y los convenios que hace el Ministerio de Desarrollo Social, boletas de garantía, básicamente. Es tremendamente raro y sospechoso. Nadie me puede decir que esto no trae algún tipo de consecuencia en la investigación. Nosotros esperamos que se sea suficientemente claro y honesto para entregar toda la información y los chilenos nos quedemos tranquilos. Hay otras preguntas que falta por responder, porque si efectivamente fue una persona que lo hizo desde la cárcel, ¿cuál fue la motivación? Los computadores, que podría haber sido el robo habitual, como decía el ministro, estaban botados en una basura, o sea, no los robaron para revenderlos, por ejemplo. Sabían exactamente dónde estaban, dónde estaba la caja fuerte, que justo tenía toda esta información sensible. Se dijo en un inicio que había una videollamada de 44, 45 minutos, en las que supuestamente estaba el ministro Jackson, pero resulta que ahora que vimos la imagen de la persona que está imputada por esto, o que se comenta que fue la persona que llamó, que no se parece nada al ministro, en realidad dicen que no fue con videollamada, solo estaba la foto del ministro. Entonces, seguimos teniendo visiones contradictorias o distintas. Sí, vamos, mira, eso es lo lamentable porque eso genera un manto de duda respecto a las intenciones de este robo, porque algunas personas hablan de un robo por encargo perfectamente y nunca vamos a saber si está efectivamente la información que inicialmente estaba en esos computadores, si se sacó la información, se borró información, entonces va a quedar la duda permanente. Y yo creo que, como te digo, Giorgio Jackson le hace un flaco favor al gobierno tratando de mantenerse a la fuerza en un cargo de gobierno. Si el presidente lo estima tanto, que lo lleve al segundo piso y lo tenga todo el día al lado tomando mate, ningún problema. Pero la figura de Giorgio Jackson hoy día en un puesto que por lo demás no solamente tiene que ver con lo político, Bárbara, tiene que ver con su trabajo como el ministerio. Fíjate que nosotros no lo hemos visto en nada relevante. O sea, no hay nada del Ministerio de Desarrollo Social que yo te digo hoy día. ¿Sabes qué? Están trabajando para disminuir los niveles de pobreza generados luego de la pandemia, están generando puestos de trabajo, están hablando de los 50.000 niños que no ingresaron al colegio después de la pandemia, etcétera. O sea, tiene un nivel de desafíos y tarea tremendo cuando los niveles de pobreza van subiendo y resulta que no hay nada tampoco. Entonces, no solamente se trata de un mal desempeño político, también en su pega lo está haciendo mal. Entonces, el daño es doble para el gobierno. Yo, de verdad, me cuesta entender este nivel de afecto y cariño que existe sea tan omnibulante para el presidente y no sacarlo de una vez porque le está generando un daño político tremendo. Diputado, ¿cómo es el balance que hacen de la gira del presidente? Porque internacionalmente ha sido muy bien recibido en los temas que tienen que ver con el mundo, con la postura que él tuvo a favor de Ucrania, por ejemplo, ha sido bien valorado, pero han habido algunos incidentes que localmente han generado ruido, como la condecoración, la medalla o Sí, reconocimiento del ex juez sí, claro. Baltasar Garzón, por ejemplo. Mira, el presidente cuando sale de la frontera hacia afuera es el presidente de todos los chilenos, nos gusta o no. Y todas las chambonadas que se manda o hace le repercuten en el prestigio de nuestro país. Lo que hizo con Garzón no tiene nombre. O sea, entregarle una medalla a quien defendió la postura de Bolivia en contra de Chile en el tema marítimo, quien apoya regímenes autoritarios de Latinoamérica, quien vino a pasearse a Plaza Italia en pleno estallido social para aplaudir a los violentistas. De verdad, a uno le cuesta entender ese tipo de decisión. Yo el otro día dije que el presidente iba de vacaciones estos días, muchos me criticaron, pero parece que hubiese sido mejor que no hubiese ido, porque el presidente no solamente se puede preocupar de hacerse lindo a nivel internacional, hablando de los temas internacionales, cuando deja una estela de problemas en su propio país. Entonces, uno tiene que poner un ojo en el exterior, pero lo más importante es tener la opinión en positivo de los chilenos. Yo creo que los chilenos se preguntan si la reunión con Joan Manuel Serrat o con la cantante Javier Amena, traerá alguna consecuencia positiva de inversión en Chile. Yo lo dificulto. La medalla Garzón no trajo ninguna cosa positiva y la opinión respecto de Ucrania fue inmediatamente rebatida por un aliado de él, que es el presidente de Brasil, Lula da Silva. Entonces, yo creo que el objetivo no se cumple. El objetivo quizás para él en su ego, para ir a quedar bien con el exterior, quizás se cumplió, pero la verdad que no trae ni una consecuencia positiva hasta ahora en el país y nosotros vamos, te aprovecho de adelantar, a pedir un detallado informe de los recursos que se gastaron en esta gira, pero también, no solamente eso, sino que también los resultados que se decían que se iban a traer y cuáles han sido los beneficios para el país, porque el presidente no puede estar 12 días fuera del país
a propósito de una serie de reuniones que son formales, que están muy bien, pero eso tiene que tener una justificación para los chilenos. Diputado, otro tema, hablemos de su partido porque ayer se acababa el plazo, última hora para inscribir las listas, ya tenemos tres. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve el escenario? De esto llamaba la atención una en la que sabíamos o conocíamos a un candidato a presidirla, que era Francisco Rego, y finalmente ya no iba encabezada por una diputada gatica. Con la senadora Gatica, sí. Perdón. Sí, lo que pasa es que Renovación Nacional, mira, siempre tiene estas convulsiones cada cierto tiempo. Yo soy militante de los 18 años, así que son varias décadas ya de militancia, y hemos visto la evolución que ha tenido Renovación. Yo hubiese preferido, en la situación en la que estamos política, que hubiésemos tenido una lista de consenso, de acuerdo. Nosotros se lo debemos al país, nosotros creemos que hay que recuperar el gobierno porque los chilenos la están pasando mal. Hay que generar un bloque con una vocación de nueva mayoría, como el ex nombre de nuestros contendores, pero una nueva mayoría que le dé a Chile gobernabilidad y un proyecto político que beneficie a los chilenos, una alternativa, y por eso yo pedía, y varios diputados lo pedimos, que trataran de llegar a un acuerdo. No se pudo, pero en todo caso la competencia en Renovación Nacional es lo normal. Lo raro hubiese sido llegar a un acuerdo, porque en Renovación estamos acostumbrados a competir, un militante, un voto, y por lo tanto yo no lo dramatizo. Ahora, a mí me gustan algunas cosas. Por ejemplo, de los tres candidatos, dos candidatos son mujeres, y sería histórico que una mujer liderara Renovación Nacional por primera vez. Para mí sería una buena señal para el país también que una mujer lidere al partido, ¿cierto? En una visión distinta, nueva, más joven, y obviamente eso a nosotros nos agrada. Ahora, nosotros los parlamentarios, fíjate que si tú revisas las listas no tenemos mucha participación. En otros tiempos hacía una lista para asegurarse la elección con muchos diputados, con muchos senadores, pero finalmente estas listas tomaron una decisión distinta y me parece bien, que le dieron mucho más preponderancia a los militantes, a los dirigentes de base, y eso seguramente también va a traer una motivación extra a esta elección. Eh, yo, como te digo, me alegro de que haya una competencia. Siempre son duras las competencias en Renovación, pero esto reactiva el partido, y yo vi también el ambiente de ayer, me pareció súper positivo que llegaran las listas con su gente, con grímitos, con pancartas, y se hace en un ambiente de competencia, pero en buena onda, si nos conocemos hace 35 años y todo, así ¿Usted que cree le que hay deseo suerte a todos. ¿Usted cree que hay que endurecer un poquitito el tono o ponerse o a girar un poquitito a la derecha a propósito de las críticas cuando les dicen la derechita cobarde, Sí. casi derecha? Mira, esas caricaturas a nosotros nos tienen bastante sin cuidado. De hecho, yo mismo lo dije luego de la elección con donde el republicano ganó masivamente. Nosotros no vamos a estar al son, ¿cierto?, de una elección coyuntural. Nosotros tenemos un proyecto político de largo plazo, y Renovación Nacional tiene una larga historia de encuentros, de consensos, de colaboración con el país. Y no vamos a asustarnos porque un partido radicaliza su discurso y simplemente se niega a conversar, porque eso no le hace bien a la política ni al país. Nosotros tenemos un deber de mayoría y de una vocación de mayoría, y para recuperar una mayoría, para gobernar de nuevo, tenemos que llegar a los sectores de centro, a los sectores que se sienten decepcionados de este gobierno, y de esa manera vamos a poder darle un buen gobierno en el futuro al país. Atrincheránina no nos va a servir, y la gente siempre prefiere el original que a la copia. Nosotros no vamos a hacer una copia de republicano porque somos siempre un partido mucho más cercano al centro, dialogante, y que ha generado un buen clima político durante los últimos 40 años. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente, los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.